Recording is on. Paz inverencial. Paz inverencial. Muy buenas noches, reciban todos ustedes desde El Salvador y desde Colombia un fraterno y sincero saludo a quienes están participando en este proceso de instrucción virtual de antecámara y primera cámara de la enseñanza gnóstica samaeliana. Hoy, 8 de enero del año 2026, vamos a retomar nuestros procesos de estudio y vamos a dar apertura al segundo proceso de estudio dentro de este marco que corresponde al módulo 2, así que sean todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio en este año 2026 es importante recordar los objetivos que nos hemos trazado para este proceso de instrucción, que pues consta de instruir en los fundamentos teórico-prácticos de la enseñanza gnóstica samaeliana que nos permitan comprender el desarrollo del trabajo interior. De igual manera, en términos prácticos, poderlo englobar en el mensaje que siempre hemos entregado pues en todas las redes sociales de vivir una vida mejor, porque la enseñanza nos permite eso, es sencilla, es práctica, tiene que ver con nuestras propias vidas, por ende nos permite cambiar no solo lo que pasa en nuestro mundo exterior, sino lo que pasa dentro de nuestro mundo interior, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo actuamos. Dentro de ese proceso general, pues tenemos algunos aspectos específicos, como comprender la gnosis como filosofía, ciencia, arte y religión, los 4 pilares de la enseñanza, y que en este maravilloso libro del despertar del hombre vamos a profundizar un poco sobre estos asuntos de los 4 pilares. Identificar claramente el funcionalismo de la máquina humana, esta maravillosa máquina que obviamente pues, nos permite desarrollar un gran laboratorio para poder nosotros pues cuidarlo y además de eso aprovechar porque tenemos una serie de elementos, unas herramientas para poder vivir una vida mejor, conocer qué es el agregado psicológico y sus manifestaciones. El objeto de estudio dentro de la enseñanza gnóstica samaeliana es el agregado psicológico, el yo, que ya lo veníamos estudiando en Introducción a la Gnosis y que es la clave para nosotros empezar a despertar conciencia, el ego, ¿sí? El estudio del agregado psicológico, asimilar y poner en práctica el trabajo sobre sí mismo. Entonces, además de revisar nuestro pensamiento, sentimiento y acción, pues hay que revisar qué pasa en nuestra vida cotidiana, cómo nos estamos relacionando, no solo con la naturaleza, con las demás personas, sino con nosotros mismos. Comprender la necesidad de despertar conciencia. Ya sabemos que hay unos saberes que vimos en Introducción a la Gnosis. Entre ellos, pues hay que tener el saber sufrir, ¿no? Hay que saber conocernos. ¿Sí? La ciencia, por eso se habla de un pilar fundamental que es la ciencia que nos enseña a conocer. Y más adelante otros saberes que se van integrando como el saber escuchar y el saber pensar, qué pensar y cómo pensar, que es lo que en términos experimentales nos entrega la enseñanza y eso nos va a permitir tener unos fundamentos, unas bases para vivir una vida mejor. El planteamiento que hemos propuesto para desarrollar este proceso de instrucción virtual, como ustedes lo están viendo en pantalla, se fundamenta en los libros que el venerable arcángel y maestro Samael Aun Weor nos entrega y que nos llevan realmente a entender esos fundamentos, los principios y todos los postulados que corresponden a la enseñanza gnóstica. Entonces ya hemos empezado nosotros un proceso de antecámara en el que iniciamos ese módulo 1 con el libro de introducción a la gnosis. Ustedes recuerdan que ya hicimos cada una de nuestras respectivas sesiones y vamos a continuar con otros libros supremamente importantes y muy necesarios para que tengamos esa claridad, no solo conceptual, sino vivencial de lo que podemos empezar a comprobar en nuestra vida cotidiana. Entonces, ya ustedes están viendo en la parte inferior de la imagen los 3 libros que componen esos módulos de la antecámara y en la parte superior lo que es la primera cámara, 4 módulos que vamos a trabajar a partir ya del siguiente año para que entendamos nosotros realmente cómo vamos a abordar todos estos temarios y la fundamentación que allí se plantea para que la tengamos muy presente. Entonces, estos son principalmente los 7 libros que van a fundamentar nuestro proceso de estudio para que podamos consolidar este proceso de formación y de instrucción de la antecámara y la primera cámara de la enseñanza gnóstica. Habrán otros procesos complementarios, otras lecturas, otra información a la que podemos acceder, claro que sí, pero queremos realmente consolidar este proceso de estudio para que veamos la utilidad y sobre todo la practicidad con la que se nos explican diferentes aspectos que necesitamos empezar a comprobar en nuestra vida cotidiana y esa es la forma como realmente vamos a empezar a entender, a asimilar y a comprender todo lo que abarca la enseñanza gnóstica samaeliana.
También es importante, pues, tener en cuenta otros recordatorios, es decir, otros aspectos para el desarrollo de este proceso, es decir, la asistencia y participación activa en las sesiones virtuales. Pues, dentro del marco de lo que se ha propuesto sincrónica y asincrónicamente, pues tenemos las posibilidades, pues, además de estar en las sesiones en vivo, poder consultar el material que van a estar, pues, en una lista de reproducción en YouTube. Bueno, en Facebook también se puede consultar, que es para tener el interés, un mayor interés de todas las personas de buena voluntad que quieran estudiar, pero sobre todo para los inscritos, tener el material ahí a la mano por si se quiere hacer un proceso de consulta, de profundización de la sesión, como se haya trabajado, porque hay muchos aspectos que se tratan y a veces es bueno seguir, pues, nosotros revisando el material para poder acordarnos y poder profundizar sobre estos asuntos. Valoración de las sesiones. Siempre vamos a compartir un link de formulario para valorar qué nos gustó, qué hizo falta, qué de pronto, qué recomendaciones pues hacemos con respecto a dicha sesión. También es importante consultar los documentos en PDF de cada sesión. Pues digamos que por eso las sesiones se hacen cada 8 días. Y antes de las sesiones, bueno, uno hacer una lectura inicial del proceso, es decir, de la lección o el capítulo que está en el libro, porque recordemos que un capítulo de cada libro pues corresponde o es igual a una lección, ¿sí? Y un libro del maestro es igual a un módulo de estudio y pues esa configuración académica dentro del marco educativo fundamental y que pedagógicamente se sustenta a través de estos estudios fundamentales de psicología, de teología y de sociología, pues obviamente nos permiten un marco bien interesante para el proceso de formación. Listas en YouTube de las sesiones, como ya se mencionaba, y vamos a poder consultar. Tenemos el chat de WhatsApp. Digamos que para este día de las sesiones se abre el chat para poder participar, enviar aportes, dudas, inquietudes y demás aspectos con respecto a lo que venimos estudiando y así de esa manera pues tener el material ahí a la mano. Y claro está que dentro del propósito estaremos entregando, dentro del propósito de formación o de instrucción, como se indica dentro de la enseñanza, el certificado al aprobar dicho proceso de instrucción, ¿sí? Entonces, por niveles y con los módulos respectivos, pues que se están abordando y se están reflexionando. Es decir, que el primer certificado al que vamos a poder acceder es al de antecámara, donde se especifican los módulos de estudio, es decir, introducción a la gnosis, el despertar del hombre y la revolución de la conciencia, y ahí se especificarán pues el número de horas y demás respectivas o el número de las sesiones de las cuales se participaron pues para ser acreedor de dicho certificado que permite obviamente a tanto a los participantes, obviamente que se les haya otorgado este certificado, que puedan replicar dicha información y poder desarrollar un proceso de instrucción de antecámara, si así bien lo ven, o que puedan seguir avanzando en sus propósitos de estudio. Recordemos además que fue lo que estudiamos y lo que estuvimos dialogando en ese primer módulo correspondiente al libro de introducción a la gnosis. Cada una pues de las 4 sesiones que se planteó llevó a cabo pues el estudio de 3 lecciones importantes. Hagamos un recuento rápidamente de lo que fue pues adentrarnos en estos temas tan importantes para entender ese primer grado de introducción a la gnosis, cómo se nos empieza a explicar nosotros que esto es progresivo, que esto es paso a paso, que esto depende sustancialmente de la forma como nosotros vayamos asimilando esta información en nuestra vida cotidiana. Se nos hablan de aspectos importantes para que aprendamos a triunfar en la vida, no solo en el componente de la vida material y del reconocimiento por parte de otras personas, sino que realmente el triunfo de nosotros radica sustancialmente en la manera como estamos afrontando las situaciones de la vida cotidiana, pero triunfando sobre nuestros vicios, sobre nuestros defectos y que sea realmente la manera adecuada en la que consideremos el éxito en la medida que estamos conquistando nuestro ser. Y también pues empezamos a entender los aspectos importantes en la vida con respecto a la manera como estamos cualificando y teniendo las garantías de nuestro hogar, cómo estamos pues vistiendo nuestro cuerpo, las garantías que estamos dando y sobre todo la alimentación. También estuvimos tocando un tema muy interesante que tiene que ver con los datos, esa forma como nosotros vamos a evidenciar esa manifestación de los elementos de la naturaleza en nosotros mismos y en nuestro entorno. Entonces, dependiendo de ciertas circunstancias y situaciones de lo cotidiano, vamos a empezar a identificar esos acontecimientos necesarios con relación a esos elementos de la naturaleza que nosotros debemos convertirnos en esos pescadores de hombres.
no para obligarlos o para decirles elementos innecesarios de lo que es aprender a vivir, no, sino que entendamos nosotros que a través de nuestro ejemplo, de la forma como llevamos nuestra vida cotidiana, como empezamos a generar una transformación en nuestras vidas de una manera significativa, a otras personas les puede interesar. Muchas veces podemos ser esa mano de apoyo o de ayuda para otras personas de acuerdo a lo que ya íbamos aprendiendo de la enseñanza gnóstica, y eso nos convierte entonces en un buen ejemplo para nuestro hogar, para nuestro lugar de trabajo y para la sociedad en general. También estuvimos viendo unos temas interesantes con relación al uso del dinero, cómo realmente necesitamos de este recurso para generar pues ciertas compras y accesos a ciertos beneficios que necesitamos en la vida cotidiana, pero no debemos depender de él. No debemos considerarlo como el único elemento importante en nuestra vida cotidiana. Se recalca una vez más la importancia de aprender a afrontar las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Se nos pone un ejemplo muy concreto con relación al alcoholismo y cómo realmente debemos empezar un proceso de vigilancia y de trabajo constante en torno a esta problemática que en nuestros hogares sigue siendo muy latente, y que la enseñanza gnóstica nos da unas orientaciones y unas apreciaciones muy interesantes para que podamos entender este problema del alcoholismo de raíz, no solo como un asunto de que, sí, eso pasa y a otras personas les puede ocurrir, pero a mí nunca me puede llegar a pasar, y entendamos que desde el hogar se fundamentan estos procesos interesantes para que no nos convirtamos nosotros en estas personas que dedicamos nuestra vida a vivir en función de estos vicios como de otros asuntos que también son muy relevantes en la vida cotidiana. Y en estas lecciones pues hemos ido aprendiendo realmente cómo podemos nosotros ir asimilando esta información y hacerla parte de nuestra vida cotidiana y empezar a entender temas como el que se nos plantea en la lección 9 de este gran libro, que nos habla de la mente universal, y cómo allí se tocan temas interesantes de la conexión que tenemos entre todos nosotros a través de nuestro pensamiento, y cómo podemos generar unas situaciones muy favorables para todos nosotros si de verdad empezamos a considerarlas desde nuestro estado interior de la mejor manera. Y también se hizo una reflexión en torno a unos apéndices y notas que tiene el libro y a generar unas conclusiones importantes, porque se necesita realmente empezar a tener estos elementos claves de la vida cotidiana que hacen parte de la gnosis. Entonces, por eso es necesario que el libro no quede allí. Ya lo estudiamos, lo revisamos, hicimos nuestras sesiones de estudio, pero lo importante es que cada uno de nosotros vuelva a este libro y empiece realmente a entender el fundamento que esto tiene para la formación y el trasegar de nuestra vida cotidiana. Ahora bien, para este módulo 2 tendremos una profundización. Ya establecimos unas bases a través de la introducción a la gnosis. Y el módulo 2, denominado El despertar del hombre, pues nos trae ya en concreto aspectos que pues, nos van a permitir aclarar dudas e inquietudes, o van a robustecer un poco más lo que hemos estudiado y lo que hemos puesto en práctica en nuestra vida cotidiana. Para hoy, 8 de enero, pues tendremos la lección inicial, lección 1, lección 2. Es decir, veremos prefacio, que es la gnosis, el despertar de la conciencia. 15 de enero, lección 3, 4 y 5, emociones negativas, trabajo sobre sí mismo, sujeto, objeto, lugar, una herramienta maravillosa para hacer el trabajo, ese propósito de trabajo psicológico que necesitamos para empezar el proceso del despertar. 22 de enero, lección 6, 7 y 8, cuerpo físico y cuerpo de los sueños, el camino de la verdad, comprender la naturaleza interior. 29 de enero, lección 9, 10 y 11, todos somos títeres de los yoes, nuestra conciencia embotellada, la enseñanza gnóstica. Y el 5 de febrero, para finalizar este maravilloso módulo 2, tendremos la lección 2 y lección final, trabajo esotérico, gnóstico y conclusiones. Entonces, aquí tendremos una gama de posibilidades, pero sobre todo aspectos que van a concretar ese propósito de trabajo. Recordemos o seguiremos recordando que nuestra propia vida, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que la gnosis se desarrolla. Obviamente que tiene que ser a nivel teórico-práctico, porque con esta información nosotros luego lo trasladamos a un proceso de trabajo. Y ese trabajo después nos va a dar un propósito de cambio, de transformación, para luego avanzar dentro del ámbito de lo que se conocen los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero debemos tener primero estas bases para luego sí poder desarrollarnos a través de esos 3 factores de la revolución de la conciencia, y ya nos vamos a dar cuenta. Cuando ya empecemos a abordar una primera cámara, un libro, un catecismo gnóstico de la, una educación fundamental o una psicología revolucionaria, nos vamos a dar cuenta lo importante que son estos basamentos de la antecámara, porque así de esa manera vamos a concretar puntualmente
pues esos aspectos del mismo trabajo y que se tienen que ver esos cambios en nuestras propias vidas. Y esos cambios son importantes y por eso solamente pues queda invitarlos una vez más a que nos centremos hoy en estas reflexiones importantes de lo que es iniciar este libro de El despertar del hombre. Un libro que de pronto para muchos es desconocido, pero aquí se tienen unos planteamientos muy interesantes porque vamos a entender a través de ese prefacio que nos entrega el venerable maestro Garga Cuchines, esos acercamientos que vamos a descubrir en este libro. Vamos a explorar entonces conceptualmente y de una forma también muy práctica cómo debemos entender la gnosis en sí y eso cómo realmente nos va a ayudar a empezar a identificar ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y en la lección 2 es en el último capítulo del que hablaremos pues en esta sesión nos invita ya realmente a entender por qué se habla, que necesitamos ese despertar de la conciencia, que debemos tener en cuenta en estos aspectos importantes, por qué se habla de unos elementos que perjudican el desarrollo de nuestra personalidad, etcétera. Y entonces por eso pues la sesión de hoy va a estar dedicada enfáticamente a que podamos adentrarnos y entender los fundamentos de este extraordinario libro que se titula El despertar del hombre. Para dar inicio a este propósito de la sesión, el maestro nos trae pues un apartado, un párrafo para que veamos el alcance de lo que vamos a ver en esta noche y que en este libro El despertar del hombre nos lo comparte. Él dice, no, nos dice, la ira es odio y el que odia peca contra el Hijo que es el amor, de modo que jamás la persona que odie podrá sentir la gracia del amor, con la cual podemos manejar las fuerzas de la naturaleza. El amor es una fuerza que requerimos para ese propósito de trabajo, por eso se habla del amor por el trabajo, ¿sí? Cuando nosotros estamos en el sabor vida, es decir, en la vida común y corriente, en la mecanicidad, pues posiblemente no podemos palpar esta fuerza maravillosa porque realmente entre ese imaginario, el concepto que tenemos del amor, deberíamos revisarlo si corresponde realmente a lo que es esta fuerza maravillosa y que está dentro de nosotros y también está fuera de nosotros, en la misma naturaleza, en nuestros hermanos menores como los animales o las mascotas, y entre nosotros está esa fuerza, pero necesitamos canalizarla, ¿sí? Porque si no tenemos amor, por eso somos iracundos, odiamos a los demás. Y así eso se ve reflejado en nuestras propias vidas. ¿Cómo manejamos nuestros estados de ánimo? ¿Por qué tenemos esos pensamientos negativos? ¿Por qué desarrollamos esas acciones o hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer y las seguimos haciendo? Es lo que deberíamos estar reflexionando con respecto a prácticas cotidianas que sí hemos aceptado tan normales, que no son tan normales en qué están impactando en nuestra propia salud, no solo física o fisiológica, sino psicológica. Pero también que eso suma a lo que socialmente se está presentando como la violencia, la corrupción, la avaricia, entre otras, el orgullo. Y eso pues nos mantiene en confrontación entre unos y los otros y tampoco respetamos a la madre naturaleza. Entonces, este libro del despertar del hombre, pues vamos a entrar en esa profundización, en ese proceso concreto para que empecemos este trabajo y empecemos también a vivir una vida mejor. El contenido del prefacio, como ustedes ya han podido analizarlo y entenderlo, pues está escrito por Julio Medina Vizcaíno, conocido esotéricamente como Venerable Maestro Cargacochines, fue uno de los precursores, realmente un gran líder representativo dentro de la enseñanza gnóstica y siempre va a ser el encargado pues de entregarnos los prefacios en muchos de los textos del maestro y allí pues él nos entrega siempre esas introducciones, esos preámbulos para que entendamos hacia dónde está direccionado el libro como tal, cuáles son esos elementos importantes que allí vale la pena tener en cuenta. Y en este caso, pues el venerable maestro Garga Cuchines nos empieza a explicar en este primer contenido del libro que nosotros debemos entender que los vicios, los placeres, las tristezas, la desolación y la muerte nos mantienen a nosotros esclavizados en las tinieblas. ¿Sí? En esas tinieblas que nos impiden realmente como lograr ese proceso auténtico de la expresión de nuestra sinceridad, de nuestra bondad, de nuestra cordialidad, porque muchas veces estamos como sometidos o limitados a ciertos aspectos de la vida cotidiana que realmente sentimos que no somos capaces de mostrarnos tal cual como somos. Y eso corresponde a la situación en la que estamos con nuestros vicios. Allí nos empieza ya a definir realmente, por ejemplo, que el odio, que la pereza, que el rencor hacen parte de esos vicios. No solo entendamos
en el contexto de la enseñanza gnóstica que los vicios corresponden a esos aspectos negativos que nos llevan siempre al dolor, al sufrimiento, a la amargura, y tiene que ver con lo que comúnmente conocemos como los 7 pecados capitales. En parte ya estuvimos entendiendo algunos de estos aspectos y sus desarrollos en el libro de Introducción a la Gnosis, y aquí ya pues el maestro nos empieza a ser más enfático al decirnos: tengan muy presente que mientras estemos nosotros como en esas situaciones tristes, de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre, pues es porque estamos sumergidos en esas tinieblas. Sí, las tinieblas no es solamente para que veamos como ese aspecto tridimensional del espacio oscuro, sino que dentro de nosotros vivimos esas tinieblas. Entonces empecemos a revisar en nuestro día a día cómo vamos nosotros a entender este proceso, porque allí en este prefacio el maestro nos empieza ya a decir que, por ejemplo, tengamos en cuenta que tenemos 5 sentidos que son nuestros informantes. ¿Sí? Los 5 sentidos que son los que nos mantienen en esa constante comunicación del mundo exterior y del mundo interior, nos van a traer mucha información relevante de acuerdo a lo que estamos escuchando, a lo que olemos, a lo que vemos, a la forma como degustamos ciertos alimentos, y que a través del tacto pues nosotros estamos realmente identificando ciertos objetos y texturas de nuestro entorno. A través de la piel pues podemos nosotros percibir muchas otras cuestiones sensitivas. Entonces es necesario que empecemos ya a centrarnos como en ese elemento importante: qué ocurre dentro de nosotros y qué es lo que estamos percibiendo permanentemente a través de nuestros 5 sentidos. Y otro elemento importante que se empieza a desarrollar en este prefacio, y es el conocimiento intelectivo. Es decir, nosotros cómo estamos formando nuestros procesos del pensamiento, nuestras capacidades intelectuales para tener un concepto de lo que es la vida cotidiana, de lo que es en las situaciones de cada uno de nosotros, de lo que son diferentes aspectos con relación pues a lo religioso, a la ciencia, al arte, a la religión. Entonces todo esto aquí nos está dando como ese abrebocas de lo que necesitamos y lo que vamos a empezar a explorar cuando ya nos adentremos en cada una de esas lecciones. Y aquí en este prefacio pues es interesante porque ya el maestro nos empieza a hablar puntualmente de lo que son los 3 factores para la revolución de la conciencia y este cuerpo físico. ¿Qué conocemos nosotros de nuestro cuerpo físico? ¿Solo las descripciones y las características físicas, o ya vemos nosotros realmente a entender y a darnos cuenta de la conexión fundamental que existe con cada uno de nuestros órganos, con nuestras partes, y cómo realmente podemos empezar a descubrir muchos otros aspectos de nuestra vida cotidiana a partir de lo que representan esos 3 factores para la revolución de la conciencia? Si nosotros de verdad estamos llegando a ese punto importante de generar una transformación, un cambio en nuestras vidas, pues vamos a complementarlo muy bien y a tener una muy buena guía y estructura a través del contenido de este extraordinario libro. También otros aspectos a tener en cuenta dentro de este proceso de estudio y que nos comparten en el prefacio tienen que ver con, digamos, a nivel teórico o conceptual, lo que es la conciencia y lo que son las existencias. Y que básicamente eso después se va a trasladar pues a un proceso ya trascendente, ¿sí? Que se denomina puntualmente en la transmigración de las almas. Pero primero debemos partir del hecho de conocernos a nosotros mismos para poder dar respuestas a esos aspectos. Cuando hablamos de conciencia estamos hablando del ser, y cuando hablamos del ser estamos hablando de lo real dentro de nosotros, que es diferente a lo que son los agregados psicológicos, errores, yoes, ¿sí? Egos y demás aspectos que nos tienen sometidos, que sean positivos y negativos, y que obviamente los vemos o se traducen en lo que hemos aceptado como normal dentro de nuestra propia sociedad y que es lo que nos está haciendo daño. Y hay que distinguir que la conciencia o el ser pues está por encima de esos aspectos buenos o malos, y que no tiene ni siquiera relación alguna con estos elementos que en nuestro interior habitan. Por eso también se habla del estado humano, cómo estamos, de qué manera, cómo nos estamos desempeñando, y así pues poder establecer lo que sí es real o lo que llamamos verdadero, y que obviamente pues no es tan verdadero porque corresponde a lo que hace el agregado psicológico dentro de nosotros. Por eso los defectos de nuestros sentidos, es decir, lo que es la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Por qué? Pues tenemos que empezar a educarlos y empezar un proceso para que la conciencia esté a disposición o disponga de esos sentidos, y que luego cuando nos hablan también de esos sentidos superiores nos demos cuenta que no solo vamos a ver
lo que está pasando en el mundo exterior, sino que ese sentido tiene otro proceso trascendente. Cuando hablamos, por ejemplo, de ver claramente una clara evidencia, es decir, ver más allá de lo que no podemos ver con estos simples ojos, pero que obviamente nos invitan a que nos demos cuenta que tenemos una facultad o unas capacidades que podemos nosotros utilizar, no solo para aprovechar en este mundo o hacernos ricos o decir que somos más que las otras personas, no, porque aquí el fundamento, la meta principal es que eso empecemos a utilizarlos en nosotros mismos para que así empecemos a conocer lo demás. Vamos a poder conocer o profundizar más sobre la naturaleza y vamos no solo a entender, sino comprender por qué se dan ciertos aspectos o fenómenos, ¿sí?, sociales, y seremos un poco más tranquilos para podernos desenvolver en el medio y tener la capacidad de poder avanzar. También sobre el mentir, el Padre, la paz y la sabiduría. La mentira, pues, obviamente niega o se dice que mata al Padre, ¿sí? La verdad es la que nos acerca al Padre. Y cuando le preguntaron al Maestro Jesús sobre eso, no dijo nada, dio la espalda y avanzó, porque la verdad nada tiene que ver con conceptos, tiene que ver más con aspectos causales o de acciones muy concretas. La paz, tanto que se habla hoy en día, que con tratados, documentos y demás queremos que nosotros determinar o con libros o con filosofía decir que hay paz, cuando la paz es un estado que todos podemos alcanzar y que eso se ve reflejado en la sociedad, porque cuando nosotros nos damos cuenta que si restituimos la paz dentro de nosotros, pues la paz se va a ver también en el mundo exterior. Vamos a poder, no diríamos que convivir, sino más bien saber por qué la naturaleza nos provee de X o Y aspectos y cómo tenemos que desarrollarnos con ellas, cómo tenemos que cumplir una función en esta sociedad y cómo tenemos que aprovechar este cuerpo físico para poderlo hacer. Y la sabiduría nos acerca al Padre. Es decir, el amor si simboliza o esa fuerza que simboliza nuestra madre, pues la sabiduría tiene que ver con el Padre. Por eso se habla de un intelecto o una parte intelectiva, que si lo llevamos a un aspecto superior, es decir, de la conciencia, pues íbamos a empezar a trasladarnos a esa más maravillosa sabiduría. Una razón objetiva y una mística objetiva, es decir, sabiduría y amor. La inteligencia, pero ¿cuál inteligencia? La del ser, que tanto se habla. Y pues nosotros podríamos definir o coloquialmente decimos, no, es que somos muy inteligentes, no, debemos decir que somos más bien eruditos o intelectuales para manejar ciertos aspectos, pero más no somos inteligentes porque la inteligencia es del ser y eso se ve en los aspectos de nuestro pensamiento, sentimiento y acción y cómo llevamos nuestra propia vida. Una transformación de nuestra simiente en luz y fuego. La energía sexual, tanto de damas como caballeros, no está simplemente para la procreación, sino también para unos objetivos, un objetivo fundamental que es sustentar también la capacidad de este cuerpo físico y lo que está dentro de él. Y entonces hay aspectos en libros trascendentes, pero sobre todo se nos da en la enseñanza o la enseñanza gnóstica nos da la posibilidad de ver esos alcances para aprovechar esta energía y podamos vivir, recuperar la salud de este cuerpo físico, que es fundamental hoy en día y estar en sincronía. Es decir, con la vibración que se está presentando hoy en día, no solo en el planeta Tierra, sino también en el universo. Y la transustanciación o la unción, y que tenemos un ejemplo maravilloso en la misa gnóstica pública, que ahí está representado en el pan y en el vino, y en los otros símbolos o elementos que ahí tenemos presentes, pero en términos prácticos son las bondades que tenemos al acceder a este conocimiento, a esta conciencia, pero en un proceso de la misma vivencia de poner, o sea, de no solo desarrollar un trabajo teórico, sino práctico y que se vea esa transformación en nosotros. Ahí podemos ver esos propósitos y como siempre lo vamos a ratificar, necesitamos vivir una vida mejor. Ahora prestemos mucha atención a la siguiente frase que está dentro de ese prefacio y que realmente nos invita a que consideremos unos elementos importantes de lo que es nuestra cotidianidad. Y después de escuchar esta frase, nos gustaría pues conocer por parte de cada uno de ustedes sus apreciaciones, qué les llama la atención de esta frase, qué reflexión podemos tener en torno a ella. Dice lo siguiente: lee este librito, lector ocasional, y puedes estar seguro que ha llegado a tus manos una sabiduría que puede convertirte en superhombre, que te da poder para romper todas las cadenas que te atan a vicios y placeres, caminos que conducen a la devastación.
Esta frase pues está allí directamente en el prefacio, ya prácticamente pues al finalizar ese contenido. Entonces pues de acuerdo a esto nos gustaría conocer de parte de ustedes qué les genera esta frase, en qué podemos pensar, qué reflexiones trae estas indicaciones que allí se mencionan o qué inquietudes tenemos con respecto a lo que fue pues no solo esta frase, sino pues también el contenido del prefacio. Entonces pues ya para continuar con las explicaciones de las siguientes lecciones, queremos escucharlos a ustedes cómo les fue con la lectura y con la reflexión de ese prefacio y sobre todo esta frase que acabamos de compartir con ustedes. Los escuchamos. Bueno, pueden levantar la mano en la parte inferior, hay una manita, si ella se activa para poder dar la palabra, o pueden activar su micrófono y pues apenas escuchemos la voz, pues damos el pase para que haga la intervención y hagan su aporte a lo que es esta introducción de este maravilloso módulo de estudio. No todos al tiempo, no todos al tiempo, tranquilos. Cualquiera de ustedes, no duden, los micrófonos están abiertos aquí para nosotros y esto es muy bonito escucharlos a ustedes en sus reflexiones. La pueden volver a leer, pueden señalar solo un aspecto importante. Esto es realmente lo bonito de esta sesión, que ustedes pueden interactuar y darnos a conocer sus apreciaciones. Bueno, nos dice Lucy que quisiera hablar. Estimada hermana, puedes habilitar el micrófono para hacer tu intervención, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Yo hablo aquí desde Puebla y esta frase, bueno, no esta frase, este pequeño, esta pequeña reflexión que nos da el venerable maestro nos acerca a que, bueno, yo digo individualmente que, que debemos estar al pendiente de cada una de nuestras situaciones que cotidianamente estamos viviendo. La verdad, pues nos identificamos mucho. Yo trato de ver mi mente, qué piensa, qué piensa, qué piensa, qué piensa. Pero tanto es que me vuelvo a dormir, o sea, que otra vez vuelvo a caer y me identifico con otra cosa. Y luego igual otra vez está en mi mente, qué piensa, o sea, como que quiero estar alerta, pero desgraciadamente el agregado psicológico tiene una fuerza muy, muy, muy grande, o más bien se manifiesta mucho en uno. Entonces, pues yo digo que aquí el venerable maestro nos quiere decir que tenemos que estar continuamente observando qué está pensando la mente, igual en nuestros sentidos, en cada uno de nuestros sentidos, como lo acaban de decir. Pero bueno, habla mi agregado. Es muy difícil, o sea, yo caigo otra vez y otra vez y caigo otra vez y por más que quiero estar mirando qué estoy pensando, por alguna u otra cosa, pues se identifica uno. Pero desgraciadamente, pues aquí esta enseñanza pues nos guía a eso, pero bueno, yo pues como estoy dormida, no sé cómo realmente hacerlo, o sea, yo estoy mirando qué es lo que pienso. No sé si estoy bien o estoy mal. Ustedes me podrían guiar. Bueno, con respecto a esta reflexión que nos comparte nuestra hermana Lucy desde Puebla, México, pues hay que tener en cuenta algo muy importante y es que mientras sigas perseverando y realmente tengas ese claro interés en empezar a generar esa transformación, con mucha más facilidad vas a empezar a detectar realmente qué es lo que piensa cada uno de los agregados psicológicos, qué es lo que te hace pensar cada uno de esos agregados psicológicos, que no vas a poder, que es imposible, que es que esta vez te va a quedar difícil y entonces no vas a poder darte cuenta con qué te estás identificando, si es con una persona, si es con un olor, si es con una frase que escuchaste, con una palabra, con una mirada que alguien te hizo. Entonces es cuestión de empezar a revisar muy bien si eso que estamos observando en nuestro pensamiento nos está llevando
a dilucidar realmente cómo lo podemos identificar con qué agregado psicológico. Si es el de la ira, entonces ese agregado psicológico de la ira que te pone a pensar en qué palabras groseras vas a empezar a decir o hacia dónde vas a ir o qué es lo que vas a empezar a decirle además a esa persona, qué es lo que vas a hacer con tu cuerpo físico. Todo eso es lo que nos permite realmente empezar a entender cómo estamos observando todo este proceso, porque allí es donde está la sabiduría de lo que impregna toda la enseñanza gnóstica, que nos van entregando herramientas y tips para que empecemos a identificar en nuestra vida cotidiana qué es lo que nos sigue pasando permanentemente. Si todo el tiempo se nos siguen olvidando las llaves, si no nos damos cuenta en dónde las guardamos o estamos buscando los lentes y los tenemos puestos, pues quiere decir que no estamos haciendo un muy buen trabajo. Pero cuando ya estamos realmente en la capacidad de entender, claro, es que estoy buscando los lentes y sé que los tengo puestos es porque no estoy atento a lo que estoy viviendo en mi día a día, porque vivo mecanizado. Entonces, de allí la importancia de entender esta sabiduría, porque eso es lo que nos va a permitir salir de esas tinieblas, de esa mecanicidad en la que nos encontramos. Entonces, hay que seguir, hay que persistir. El trabajo de la enseñanza gnóstica nos lleva a que seamos constantes. Todos los días, en todo momento, en todo lugar, debemos estar revisando muy bien qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos haciendo y si eso es acorde al evento en el que me encuentro. En esta sesión, por ejemplo, nosotros debemos estar atentos a lo que está escrito en las imágenes que estamos compartiendo, a lo que estamos escuchando. En este instante no podríamos estar pensando si ya llegó la factura de la luz para pagarla, si tengo hambre, si tengo frío, si ya llegó mi compañera o mi compañero, lo que me pasó en la mañana, lo que me pasó en la tarde, lo que me va a pasar mañana. Eso hace parte de lo que el agregado psicológico quiere, que nosotros estemos dispersos. Debemos enfocarnos en el momento de este instante y allí es como vamos realmente a entender que vamos a ir rompiendo paulatinamente esas cadenas que nos mencionan en esa frase del prefacio. Por eso ya adentrándonos en lo que es la gnosis, no solo en términos generales, sino prácticos, pues debemos informarnos que la gnosis es un conocimiento trascendental que permite transformar o cambiar nuestras propias vidas. Es decir, ir un poco más allá de lo que nosotros queríamos que es la vida, cuando la vida en su amplitud, pues tiene unos aspectos que nos podrían sorprender. Cuando hablamos, por ejemplo, de 108 existencias durante 3000 ciclos, sería algo que de pronto en el momento no podríamos explicar, pero cuando iniciamos el propósito de conocernos a nosotros mismos, pues van a llegar esas respuestas puntuales para que no solo concuerden con aspectos del mundo exterior, sino también del mundo interior. Es decir, por qué nuestra psicología particular es importante y por qué de ahí parte nuestra verdadera espiritualidad. Entonces ahí adviene la sabiduría. Algo que pareciera tan inalcanzable, pero siempre está ahí, pero nosotros nos damos la oportunidad de poder acceder a esa sabiduría que nos da la conciencia, es decir, el ser, lo que realmente somos y que está dentro de nosotros. Por eso en este estudio, en este módulo 2 de antecámara, subimos, ¿sí?, en ese nivel de estudio. Y el grado de aprendizaje tiene que ver con el proceso de la práctica que vamos a desarrollar en nuestras vidas cotidianas. Por eso la enseñanza nos enseña a ver, oír y palpar esos grandes misterios, ¿sí? No solo de las culturas ancestrales, porque hablamos de culturas, no solo de esta raza aria, podríamos hablar de la raza atlante, raza lemur, por ejemplo, culturas mesoamericanas o indoamericanas o culturas asiáticas o de Medio Oriente, como los egipcios, las mismas culturas budistas, pues tienen algunos temas tan importantes que aportarnos, o qué decir de nuestras culturas ancestrales azteca, maya, sí, taironas aquí en Colombia, muiscas, sí, bueno, en fin, suramericanas, porque ese gran epicentro inca, sí, que pues se presentó por allá en el Perú, pues también nos trajo consigo una serie de enseñanzas muy prácticas dentro de las relaciones que debemos tener con la misma naturaleza, pero sobre todo con nosotros, ya que en el proceso, digamos, las mismas tradiciones y culturas se hayan descontextualizado y se hayan vuelto un poco más materiales, eso es un asunto a reflexionar, pero aquí lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que la enseñanza nos permite o nos dice puntualmente que si no empezamos a ver lo que está pasando con nosotros, pues ni siquiera vamos a conocer qué pasa fuera de nosotros. Entonces, esos son los misterios que se tienen que develar ante nosotros. ¿Es una escuela científica de iniciación? Sí, porque la iniciación en nuestra propia vida nos inicia
en el vivir una vida mejor. Esto es algo sorprendente y que de verdad nos permite sinceramente no solo recapacitar, sino darnos cuenta de todas esas posibilidades que tenemos para poder acceder a eso maravilloso que nos da la vida misma, porque si lo podemos contemplar en la naturaleza y lo que es este cuerpo físico, pues ahí hay unas grandes respuestas que nos podemos dar cada uno de nosotros. Por eso es una escuela científica de iniciación, es decir, que nos enseña a conocer qué es lo que es la vida realmente para nosotros y por qué se habla de vivir una vida mejor en términos prácticos. Una también nos proporciona o nos conduce a una transformación en verdaderos hombres. Hombre, la palabra hombre, ¿sí? Es un calificativo trascendental o un nivel trascendental tanto de damas como caballeros, porque estamos hablando de la unión de las dos fuerzas, positivo y negativo, ¿sí? Es decir, varón y varona, porque de la costilla de Adán salió Eva, pero esto hay que entenderlo simbólicamente y un estudio de la teología, que obviamente dentro de la enseñanza está, podríamos nosotros tener unas respuestas, pero en términos prácticos, hablando de esa transformación, es que realmente tanto damas como caballeros o cualquier persona sin ningún distingo, pues nos demos cuenta que podemos adquirir esa parte humana cuando tenemos un recto pensar, un recto sentir y un recto obrar. Pilares de la enseñanza: la ciencia, el arte, la filosofía, la mística, religión. Son 4 pilares fundamentales en que se sustenta la enseñanza por aspectos muy prácticos, porque la ciencia nos enseña a conocer. Por eso se habla que Mateo es la ciencia, si hablamos en términos trascendentales, que es un apóstol, pero un apóstol dentro de nosotros. Pero en términos prácticos, ¿qué es conocernos? Conocernos a nosotros mismos. Ahí estamos hablando de la verdadera ciencia. Si nos conocemos a nosotros mismos, podemos conocer lo demás, podemos construir lo que realmente necesitamos, desde una casa hasta un automóvil, pero básicamente necesitamos es reconstruir nuestra propia vida. El arte nos enseña a crear y la creación nos permite estar en sincronía pues, con ese propósito, con esa ley del 3, y que obviamente se ve inmerso en los propósitos de la vida cotidiana en lo que desempeñamos. La filosofía nos enseña a pensar y en qué pensar. Si nosotros empezamos a darnos cuenta que a través del cerebro intelectual o la parte pensante intelectual empezamos a transformar nuestros pensamientos, pues nuestra vida también va a empezar. Por eso se dice dentro de la enseñanza que debemos empezar por el pensamiento, para luego pasar por la emoción, luego lo motor, lo instintivo y sexual, porque cada uno de esos cilindros o cerebros tienen unas velocidades muy diferentes. No podríamos empezar con el cilindro sexual o hablar de un propósito de trabajo dentro de, de un proceso trascendente, de empezar a darnos cuenta que la sexualidad no solo es para la procreación, es decir, para traer más niñas y niños al mundo, sino que también otro objetivo espiritual. Pero para llegar a eso primero tenemos que reflexionarlo, tenemos que estudiarlo y darnos cuenta de esa posibilidad. Y la mística religión, la mística nos devela los misterios de la vida y de la muerte, y la religión nos permite unirnos realmente, ser religare, unirnos con quién, con nuestro ser interior profundo, que es la divinidad dentro de nosotros. Es ahí donde aparece esta enseñanza en épocas de crisis, ¿sí? En estos momentos pues nos encontramos en unas coyunturas pues dentro de lo social, político, económico y religioso de creencias que pues necesitamos un conocimiento para poder mejorar nuestras propias vidas, porque la verdadera religión se ve reflejada en lo que hacemos en lo cotidiano. Ahí podemos saber cómo estamos, de qué manera nos estamos desarrollando y los valores del ser, además que se ven representados en esta máquina humana, pues están delimitados con respecto a lo que pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, por eso es necesario tener en cuenta estos ámbitos y eso es lo que nos trae la enseñanza gnóstica samaeliana, este maravilloso regalo después de pasar esta celebración de Reyes y que los reyes nos traen esos regalos maravillosos de la representación, pues esos son los regalos a los que podemos acceder para que vivamos una vida mejor. Es importante, por ejemplo, entender que en el desarrollo de esta primera lección, para entender qué es la gnosis, pues el maestro ahí nos da unos ejemplos muy importantes de muchos aspectos que en la vida cotidiana a veces no le prestamos atención. Entonces, cuando nos vamos acercando a que la gnosis no es algo como que de verdad uno diga, ay, es que es algo por allá tan lejano, que se me dificulta avanzar en ese proceso, sino que vamos a empezar a entender que en cada momento de lo que estamos nosotros viviendo, allí está la gnosis.
en la manera como estamos aprendiendo a conocer este cuerpo físico, en la manera como estamos entendiendo qué pasa con mis emociones, qué pasa con mis sentimientos, qué pasa con mi parte instintiva. Entonces, todo eso me lleva a ese conocimiento, a esa gnosis trascendente. Entonces, por eso es muy extraordinaria la información que nos entrega la enseñanza gnóstica en este gran capítulo. De igual manera, el maestro nos dice que el animal intelectual y pues el calificativo de animal es porque realmente pues, nuestro intelecto está configurado más más a lo material que a los mismos propósitos del desarrollo personal o de realmente empezar a conocernos a nosotros mismos. Por eso él indica que es un pobre títere parlante, con memoria y vitalidad, un muñeco viviente que tiene la tonta ilusión de que puede hacer, cuando en realidad de verdad nada puede hacer. ¿Por qué razón? Porque hay unos elementos que nos están dominando. Y esta es una representación muy concreta pues, de esos errores o esos defectos que están dentro de nosotros, porque la ira, la lujuria, el orgullo, la pereza, la vanidad, sí, el chisme, él dice que se dice, eso es lo que está moviendo nuestras propias vidas. Eso es lo que realmente, digamos, refleja lo que socialmente pues está aconteciendo hoy en día, el orgullo, la codicia, las guerras. Pues cuando hablamos de la guerra estamos hablando de la violencia. Cuando hablamos de la codicia o de la avaricia estamos hablando de poder acceder al poder y tener muchos recursos económicos. Con esto no podemos decir entonces que es que si nos vamos a dedicar a un proceso trascendental entonces tenemos que vivir o desarrollar nuestra vida material sin tener recursos cuando realmente los necesitamos. Pero, ¿qué es lo que necesitamos y para qué? Porque podríamos codiciar muchos recursos, pero también nos podríamos equivocar, porque no quiere decir que porque tengamos mucho dinero, entonces con eso ya está bien y mi vida la vamos a desarrollar. No, puede que se nos presenten problemas también. Si se tiene muchos recursos es porque realmente no sabemos qué hacer con ellos o nos estamos haciendo daño con el mismo dinero porque realmente no le prestamos atención a lo espiritual. Pero alguien o cualquiera de nosotros que no tenga recursos ni siquiera para comer y eso, pues, ¿en qué trabajo espiritual vamos a desarrollarnos o vamos a pensar en hacer un trabajo espiritual? No, porque vamos a estar enfocados en buscar el dinero para poder proporcionar esos alimentos o lo que es peor, nos o somos presas fáciles de las problemáticas sociales como el alcoholismo, la drogadicción, violencia intrafamiliar, entre otros. Y eso nos sigue sometiendo y no nos permite un trabajo espiritual de fondo. Entonces, es interesante ver el nivel que nos trae este módulo de estudio porque aquí nos estamos adentrando puntualmente en qué es lo que tenemos que hacer, de qué manera y qué es lo que tenemos a lo que le tenemos que prestar atención para poder cambiar nuestras propias vidas. Otros aspectos importantes que se nos mencionan en esta lección, uno con el concepto de que Gnosis nos lleva realmente a empezar a conocer cuáles son esos defectos y esos errores. Muchas veces dentro de nuestra vida cotidiana y a lo largo pues de la formación que recibimos, se nos dijo que tal vez estaba bien en algún momento decir una mentira, entonces ya le empezamos a decir que hay mentiras piadosas o que mentiras pequeñas y que mentiras grandes y que todo eso lo vamos justificando y lo hemos normalizado, que ya no lo vemos como un error o como un defecto. Y resulta que eso nos perjudica, eso nos aleja, por ejemplo, de la verdad. La mentira es mentira independientemente de cómo la queramos nosotros adornar. Así digamos que no, que sí, pero esa mentira es la que nos está perjudicando porque nos sigue fortaleciendo ese error, ese defecto del vicio de la mentira. Si nosotros empezamos a analizar que la mentira no trae nada bueno, es una forma de justificarnos, de seguirnos autoengañando y engañar a otros, pues vamos realmente a empezar a entender que podemos transformar esa mentira, que no nos cuesta nada decir realmente lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, lo que nos ha ocurrido. Y eso va a facilitarnos muchos momentos de la vida cotidiana que no se van a presentar rencillas, ni inconvenientes, ni malos entendidos. No vamos a estar nosotros todo el tiempo como en función de ahora qué me voy a inventar y qué voy a decir y cómo voy a reaccionar, sino que ya sencillamente vamos a entender que muchas veces todo lo que nos educaron, todo lo que nos formaron o en lo que nos indicaron que debíamos actuar, hace parte de esos defectos y esos errores. El amor propio, la autoconsideración, es que nadie me entiende, soy la persona que más ha sufrido, es que nadie ha tenido los problemas que he tenido, solo a mí me ha pasado esto, nadie más me entiende, este mundo es muy difícil, se va a acabar todo. Eso hace parte de esa mala educación que hemos recibido y a través de esta profundización que vamos a empezar a realizar de la enseñanza gnóstica, pues vamos a entender realmente
que esos defectos, que esos errores, que lo que conocemos como los 7 pecados capitales, todos los poseemos. Todos siguen manejando nuestra vida cotidiana. Por eso se nos empieza ya aquí a indicar lo importante que es tener una observación detenida, a identificar que somos muchos dentro de nosotros mismos, porque cuando Charlotte Ortiz está llena de rabia, está llena de ira, pues su comportamiento es completamente distinto a como cuando está haciendo manifestaciones de su orgullo y de su prepotencia y que se siente superior a los demás. Dentro de nosotros habitan muchas personas y cada uno de esos vicios, de esos defectos, de esos errores, de esos agregados psicológicos, usa esta personalidad para expresarse. Entonces nos pone a decir cosas, nos hace sentir, nos hace movernos y comportarnos de una forma particular cada uno de esos agregados psicológicos y por eso somos muchos. Y a veces cuando se ponen en alianza unos con otros, cuando crean como un enlace entre ellos, pues ahí surge en nosotros otro proceso de la personalidad, que es lo que debemos empezar a identificar. ¿Cómo me comporto? ¿Qué es lo que digo y qué siento cuando estoy en la pereza? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que hago cuando estoy orgullosa? Cuando siento que necesito el reconocimiento de las demás personas. Todo eso nos va enseñando la forma en la que la enseñanza gnóstica nos va guiando a nuestra vida, porque aquí se está comprobando que esto es una metodología en la que vamos a empezar a descubrir cómo recibimos asistencia de esas fuerzas superiores. Y para que, aunque muchas personas digan, no, es que eso es innecesario, eso no se requiere, eso no existe, sí existe y sí se requiere en la medida que todos nosotros vamos a comprobar qué se siente de diferente cuando alguien nos dice algo y nosotros no reaccionamos ni contestamos groseramente a lo que esa persona nos ha dicho. Puede que la persona esté disgustada, esté súper enojada y se refiere a nosotros con palabras oeces, groseras, con unos términos completamente descalificativos y nosotros no reaccionamos así. Nosotros simplemente escuchamos a la persona, le contestamos de la mejor manera, con mucho cariño, con mucha prudencia, y eso nos genera realmente ese bienestar, ese gozo, esa alegría, y eso hace parte de ir entendiendo esos primeros acercamientos que vamos a lograr con esos aspectos superiores que no solamente están con nuestro raciocinio o con nuestra imaginación o con nuestra ilusión, sino que realmente esa asistencia de lo divinal está dentro de nosotros y se empieza a ser evidente cuando somos prudentes, cuando realmente tenemos como la capacidad de la humildad, cuando somos reservados, cuando somos puntuales, cuando somos considerados con las situaciones de las demás personas, cuando cuidamos nuestro cuerpo físico. Entonces vemos que cada uno de esos elementos se va convirtiendo en un gran engranaje para darnos cuenta que debemos salirnos de la mecanicidad, porque aquí y en el resto de reflexiones de la enseñanza gnóstica vamos a entender por qué se nos habla que somos hombres máquina. Somos personas mecanizadas, somos personas que estamos en esa función de despertarnos, arreglarnos, ir a trabajar, ir a estudiar, montarnos en el transporte público, tener conflictos, dificultades, llegar tarde, hacer una cosa, la otra, estar en el trabajo, en el estudio, enredarnos con muchos asuntos y al final del día no nos acordamos de muchos eventos en los que estuvimos en la vida cotidiana. Ay, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué dije esto? ¿Y a dónde fue que estuve? ¿Y qué fue lo que comí? ¿Y dónde fue que dejé estos documentos? ¿Y qué fue lo que me estaba hablando esta persona? Ah, que conocí a unos nuevos compañeros de trabajo, pero no me acuerdo los nombres de ellos, ni siquiera sé de dónde vienen. Todo eso hace parte de esa mecanicidad en la que vivimos, porque a nuestros defectos, porque a nuestros errores les gusta mantenernos así adormecidos. Y aquí es donde vamos a empezar a entender por qué en la enseñanza gnóstica se nos habla que tenemos unas ideas falsas sobre nosotros mismos. Soy una persona muy buena, soy una persona muy honesta, muy responsable, soy muy calmada, soy muy comprensiva, pero ante la mínima dificultad que se nos presenta en la vida cotidiana, reaccionamos. Nos identificamos, decimos palabras que no debemos decir, tenemos expresiones faciales que son demasiado evidentes y que lastiman a otras personas y entonces allí es donde nosotros no estamos reconociendo que no nos conocemos verdaderamente, porque no queremos aceptar que podemos muchas veces ser ladrones, podemos ser demasiado mentirosos, podemos ser muy chismosos, podemos ser demasiado miedosos, dubitativos, que somos muy orgullosos,
que tal vez somos muy perezosos o codiciosos, y allí es donde vamos a empezar a entender que en la medida que conozcamos nuestros errores y nuestros defectos, pues ya el concepto sobre nosotros mismos no va a ser tan falso, va a ser muy real, porque vamos a reconocer que sí hemos dicho mentiras, que sí hemos ofendido, que sí hemos sentido orgullo, codicia, lujuria, etcétera, etcétera. Entonces, allí es donde realmente vamos a entender que vamos a estar como en esos choques constantes. ¿Qué es lo que pasa con ese mundo interior que empiezo a explorar y a conocer? Que sí he dicho estas ofensas, que sí he comportado de una forma inapropiada este cuerpo físico y he estado en lugares que no necesito estar. Entonces, todas esas influencias que aquí nos mencionan en ese capítulo, el maestro allí los describe, esas múltiples influencias interiores y choques exteriores, es lo que nos va a llevar realmente a entender la naturaleza de lo que somos nosotros. No somos tan perfectos, no somos unos angelitos, pero eso no quiere decir que entonces desconozcamos todas las potencialidades, habilidades, cualidades y virtudes que tenemos, y que esas son las que necesitamos realmente explorar y explotar en todos los aspectos a un 100% en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, vamos a dar apertura a los aportes, dudas, inquietudes y demás con respecto a lo que corresponde a esta lección número 1 de lo que es Gnosis, porque dentro de este propósito de trabajo, de estudio, pues también, pues, digamos, tiene mucha importancia, pues, las opiniones que puedan surgir de esta maravillosa reflexión. Entonces, este es el momento, pues ya recordando que en la parte inferior hay una manita para levantarle a decir, quiero tomar la palabra, quiero hacer un aporte, quiero preguntar, o está el chat también, pues para poder hacer las preguntas respectivas con respecto a lo que, a esas dudas, esas inquietudes o esos aportes que tenemos para poder nosotros avanzar en este propósito de estudio, porque también la tarea que tenemos es poder aplicar todo esto que estamos reflexionando en nuestra vida cotidiana, por una sencilla razón, porque esa es la gnosis. Entonces, vamos a dar la palabra para que, por favor, podamos conocer sus apreciaciones, y así dentro de esta participación, pues vayamos nosotros entre todos, pues llegando al punto que requerimos y saber qué es lo que tenemos que hacer en nuestras propias vidas, porque la gnosis pues nos comparte o nos aporta realmente eso. Ese es el objetivo fundamental, que podamos realmente conocernos y desarrollar la vida teniendo en cuenta ese conocimiento de sí mismo. Así que está abierto el micrófono. Nos gustaría escuchar sus apreciaciones, qué les llamó la atención de esa primera lección con respecto a las descripciones que nos entregan para que entendamos qué es Gnosis. ¿Qué pueden ustedes decirnos? ¿Qué es Gnosis para ustedes a partir de esto que ya estuvimos estudiando y entendiendo en esta primera lección? Eso sería en parte también pues lo ideal para escuchar sus intervenciones, sus opiniones, qué consideran hasta el momento importante, qué dudas les ha generado la lectura de esta primera lección. ¿Qué apreciaciones además pueden hacer con respecto a esto? No duden, por favor, en levantar la mano y opinar, tranquilos. Todas las opiniones son válidas, son necesarias y nos llevan siempre a la reflexión. ¿Qué dicen, por ejemplo, nuestros hermanos José y Estela? Buenas tardes, Paz Inverencial. Interesante comenzar el estudio básico de la gnosis, ¿verdad? Porque si nosotros verdaderamente queremos transformar nuestras vidas, yo lo que alcanzo a ver es que requiere de mucho estudio de los conceptos que el venerable maestro Samael Aun Weor nos da, esa sabiduría que es la gnosis, pues ese conocimiento que nos permite conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Saber quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, y empezar a darnos cuenta en realidad quiénes somos internamente, para ir aplicando los diferentes conceptos básicos que nos están dando este libro maravilloso del despertar del hombre, ¿verdad?
que en mi caso, pues, primera vez que he tenido este libro para estudiarlo, pero que va en armonía con otros que hemos leído, como Psicología Revolucionaria, etcétera. Que en síntesis lo que trata es de que llevemos a la práctica estos conceptos. Porque esto es de etapas y etapas, o como el maestro Samael lo dice en Psicología Revolucionaria, es una escalera maravillosa de nivel y niveles, ¿verdad? Primero tomar conciencia dónde estamos, quiénes somos, cuántos defectos tenemos, ¿verdad? ¿Por cuál comenzamos? Si en realidad queremos ejercer ese cambio. Hablaban de la reflexión anterior, de que esta sabiduría pues nos da el poder, obviamente esta sabiduría llevándola a la práctica, porque una cosa es solo informarnos y hasta ahí llegamos, eso no transforma a nadie. Lo que transforma es absorber el conocimiento y llevarlo a la práctica a través de la voluntad. Cuando nosotros hacemos eso, vienen los frutos, viene el cambio, ¿verdad? Entonces se va entendiendo lo que decía, pues, ese mensaje que se reflexionó anteriormente de este librito, que es una sabiduría que nos ayuda a convertirnos en superhombres, ¿verdad? Pero obviamente lo que somos al llegar a ser superhombres hay etapas y etapas. Y lo importante es ir avanzando en esa dirección, ¿verdad? Y ahí es donde vamos entendiendo ese poder, porque también hablan, pues, de ser asistidos por fuerzas superiores a la mente. Esto hay que comprobarlo, ¿verdad? Porque solo conceptualmente no es de convencer a nadie ni aceptar dogmáticamente los conceptos. Cuando uno comprueba, se da cuenta que existen. Cuando uno invoca esas fuerzas y obviamente hace los méritos, porque si queremos que estas fuerzas nos asistan, hay que hacer méritos, porque como dice el maestro en alguno de sus libros, nada es gratis. Requiere esfuerzo, requiere trabajos conscientes, padecimientos voluntarios, enfrentarse a uno mismo, que es lo más difícil, ¿verdad? Entonces sí, cuando uno va reflexionando en todo eso, va comprendiendo pues que la idea acá es tomar conciencia de lo que somos, ¿verdad? Para poder entrar en la parte del morir y del nacer, que es pues ese ser, ese Dios interno que existe en nosotros, que lo cita Pablo de Tarso en las Sagradas Escrituras. Somos templo del Dios viviente. Voy a llegar hasta aquí para darle oportunidad a los otros hermanos. Muchísimas gracias por estas palabras, hermano José. Es muy cierto, cada uno de nosotros debe comprobar estas reflexiones que aquí nos menciona el maestro, porque en esa comprobación es como hallaremos realmente pues esa capacidad de empezar a cambiar nuestras vidas. También nos está pidiendo la mano para su intervención. No, sí. Así nos gustaría escuchar también una reflexión muy bonita por parte de nuestra hermana Rosa. Hermana Rosa, pues suyo el micrófono, la escuchamos. Bueno, muy buenas noches para todos. Yo en lo poquito que puedo percibir en mi mundo desde que he empezado a aprender en esta lucha que llevamos interna, como acaba de decir el hermano, enfrentarse a sí mismo es muy, 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 muy difícil en el sentido de que el orgullito nos dice ahí en el frente del espejo, pero ¿cómo se le ocurre si usted, cuándo va a hacer esas cosas? Eso le están inventando, le están diciendo que no es esa lucha que tiene uno que coger o tomar a cada instante. No es fácil y no, yo siento que no es que uno esté diciendo que no va a pasar o que sí va a pasar, pero
si no lo toma uno en serio, pues no va a salir adelante muy fácil y cada vez se hace más difícil la lucha, cada vez te ponen más trabas, digámoslo así, o más cosas más difíciles y que si uno se siente chiquitito y dice, bueno, no, yo no puedo con eso, pues ahí quedó y ahí quedó y no aprendió y aunque quiera leer, como dicen los hermanos, muchos libros y aprender y esto, pues no, hay que coger la lucha de frente. Y yo personalmente pues pienso que la lucha no es nada fácil. Muchas gracias. Así es, hermana Rosa, esa es la tarea de todos nosotros, ser muy constantes y perseverantes en esa lucha, porque así es como vamos a entender realmente cómo va cambiando nuestra vida. Queremos también escuchar entonces a nuestra hermana Estela, que tiene un momento para reflexionar con nosotros. Hermana Estela, la escuchamos. Sí, buenas noches, paz inmerencial. Me parece muy interesante esto de la observación detenida, ¿verdad? El venerable maestro Samael nos hace ver de que nos cuesta, ¿verdad? Que de alguna manera tenemos atrofiada lo que es la autoobservación, pero en la medida en que nosotros nos vayamos interesando en este trabajo, vamos a ir poco a poco que vayan aflorando en nosotros esa virtud, ¿verdad? De poderlos observar sin hacerlo de una forma que nos sintamos como en conflicto con nosotros mismos, porque podemos decir, bueno, y todo el tiempo me voy a estar observando, ¿no? Y hasta me siento incómodo con esa idea de que me voy a estar observando, ¿no? Tiene que ser algo muy fluido, algo muy normal en nosotros, porque habemos personas que al estar en esa situación nos sentimos extraños, ¿verdad? Pero poco a poco lo vamos adquiriendo y vamos tratando de ser lo más consciente que sea posible, ¿verdad? Entonces nos vamos dando cuenta que a través de las diferentes circunstancias que se nos van presentando, si nosotros nos observamos, vamos evitando que se den ciertas circunstancias más difíciles porque somos capaces de darnos cuenta cómo estamos actuando en determinado momento. Así de que hagamos el esfuerzo por observarnos, por detenernos a darnos cuenta en cómo estamos actuando en determinados momentos, ¿verdad? También otra parte que es interesante es que se nos dice de que nosotros hemos inventado muchas máquinas complicadas y difíciles, ¿verdad? Y que nos tomamos el tiempo para leer esos manuales y para saber cómo trabaja una computadora, cómo trabaja una lavadora, cómo funciona, digamos, la pantalla que tenemos, pero en ningún momento buscamos ese tiempo para ver cómo funcionamos nosotros. Cómo vamos a estudiar la primaria que se nos enseñan cómo funciona el cuerpo físico, el sistema circulatorio, el estómago, pero algunos cuando ya se nos presenta algún momento en que hablamos del estómago, nos tocamos el lado que no es, o cuando hablamos del coxis, nos tocamos tal vez la parte superior de nuestra espalda, ¿verdad? Entonces, o sea, pasamos por esos grados dormidos y esa es una prueba que pasamos dormidos, no sabemos dónde está el hígado, ¿verdad? Entonces, es importante que vayamos conociendo nuestro cuerpo físico para poder conocernos también interiormente, solamente. Muchas gracias, hermana Estela. Así es, todo esto nos lleva a la comprobación. Debemos estar muy atentos porque las indicaciones que nos entrega la enseñanza gnóstica son muy precisas y la clave está en eso, en que nosotros seamos constantes, perseverantes y que siempre queramos comprobar todo lo que se nos explican en estos libros. Así que de esa manera, con estas reflexiones compartidas, pues vamos a pasar a la lección número 2, que es el despertar de la conciencia. Que la enseñanza gnóstica nos da la posibilidad para que nosotros empecemos a caer en cuenta de estos aspectos que estamos mencionando. Por ahí en el chat pues mencionaban algo sobre cómo llegar a esa perfección y si nosotros como personas lo podemos hacer. Y la enseñanza nos enseña, ¿sí? Bueno, los 4 pilares:
¿A qué nos enseña la ciencia? A conocernos, el arte, a crear, la filosofía a pensar o en qué pensar, la mística a ver los misterios de la vida y la muerte, y la religión a volvernos a unir con eso que es cierto en nosotros, que es la conciencia, que es el ser. Ahí está toda la perfección, pero la perfección también la podemos ver en esta maravillosa máquina humana. Tan perfecta es que nos permite pues desarrollarnos en este mundo físico, pero también dentro de ella hay unos aspectos de orden psicológico que definen una estructura tan importante, es decir, la sabiduría de nuestro Padre extrae y la sabiduría del ser, que no nos damos cuenta siquiera con lo que estudiamos en la Navidad gnóstica, que tiene que ver con el árbol de la vida dentro de nosotros. Pero a esas conclusiones vamos a llegar, que es lo interesante, y vamos a poder ver toda la perfección, no solo desde el punto de vista de unos símbolos o lo que significan, sino que en el propio trabajo sobre nosotros mismos, pues vamos a llegar a esa perfección, es decir, al ser. Eso es lo perfecto en nosotros, la verdad en nosotros, y que podemos nosotros, pues, llegar a ese propósito a través del desarrollo de nuestras propias vidas, porque ya nos están diciendo que podemos llegar a esa iniciación. La iniciación en nuestra propia vida. Ahí es donde tenemos que trabajar. Por eso vivimos dormidos. Como estamos dormidos, pues no caemos en cuenta sobre eso. ¿Y quienes nos duermen? Pues todos esos errores, defectos de tipo psicológico, como ya los mencionábamos, la ira, la lujuria, el orgullo, la pereza, la vanidad, la corrupción, la avaricia, la codicia, etcétera, 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 que no nos permiten que realmente el ser se exprese en nosotros. Lo perfecto en nosotros no se puede expresar, está embotellado. Recordemos lo que estudiamos en Introducción a la Gnosis sobre lo que tenía que ver sobre esos elementos y cómo influyen en nosotros y no nos permiten vivir una vida mejor. Estamos inmersos en guerras, estamos en unas contiendas ideológicas o políticas con respecto a que si pertenezco a este lado o no pertenezco, que si mis ideas son mejores que las otras, etcétera, etcétera, cuando no nos estamos dando cuenta que no estamos viviendo. Hay quienes viven por nosotros, son esos defectos, y que a ellos les interesan, tienen intereses bien particulares, se asocian o se disocian. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta en nuestra propia vida cómo realmente estamos tan dormidos que hemos aceptado tan normal prácticas en lo cotidiano y que realmente no nos permiten avanzar. Por eso necesitamos despertar conciencia. ¿Y cómo despertamos conciencia? Ya tenemos unos saberes que estudiamos en Introducción a la Gnosis. Tenemos que saber, pues, sufrir. ¿Y qué tiene que ver con el saber sufrir como estudiamos en Introducción a la Gnosis? Es decir, no ver el sufrimiento entonces porque voy a estar sufriendo todo el día. No, es como nosotros no dejamos que el agregado nos moleste y nos haga caer en las diversas situaciones, porque puede ser que tengamos alguna dificultad económica, pero no por eso nosotros vamos a dejarnos llevar por lo que quiera el agregado psicológico de ese error. Entonces nos vamos a sumergir en más problemáticas, porque si tenemos un problema económico y nos vamos a sumergirnos en temas financieros y vamos a ahondar mucho más esos problemas, pues ese sí, ahí se está alargando el sufrimiento, es por el hecho de que seguimos dormidos y no porque realmente nos damos cuenta el propósito de lo que estamos viviendo en ese día para que entendamos por qué no tenemos dinero, no podemos acceder a ciertas situaciones o no sabemos conocernos. ¿Sí? Tenemos que saber conocernos, por eso se habla de conocimiento de nosotros mismos, es decir, no solo de esta máquina humana, sino de lo que está dentro de ella. Y para eso es necesaria la psicología revolucionaria en términos pedagógicos, es decir, el marco de la pedagogía que encierra la educación fundamental tiene que ver con tres aspectos fundamentales, que es la psicología, la teología y la sociología revolucionaria. Pero hay un libro maravilloso que estudiaremos en primera cámara que específicamente se llama Psicología Revolucionaria, y esta nos enseña que solo el hombre, es decir, tanto damas como caballeros, podemos llegar a conocernos a nosotros mismos. Es decir, que nos demos cuenta que en nuestra psicología particular está esa clave para poder cambiar y que eso se va a ver reflejado en el mundo exterior. Por eso la conciencia es aprehensión del conocimiento interior. Es decir, cuando hay conciencia capturamos, porque la aprehensión es una especie de captura. Es cuando nos damos cuenta o no nos dejamos engañar de las cosas de la vida cotidiana, pero sobre todo de lo que quiere el agregado psicológico. Prácticas culturales que ni siquiera aprovechamos y tenemos ejemplos puntuales. Nosotros como cristianos primitivos, los estudiantes gnósticos, pues tenemos en el marco del calendario gregoriano una recordación que para todo casi el mundo cristiano es importante, por ejemplo, como los Reyes, como la Semana Santa gnóstica, la Navidad.
La Navidad, la Semana Santa, esos son aspectos mayores y nos están recordando el proceso iniciático, es decir, lo que tenemos que desarrollar en nuestras propias vidas. Nos concentramos más en lo material y no nos damos cuenta que debe ser una época más que de una transición, es de una paz, de tranquilidad que podemos compartir en familia, podemos, sí, claro, compartir una cena, darnos algunos regalos, pero realmente ¿cuál es el propósito fundamental de esa festividad y lo que tenemos que hacer? O también si lo vemos desde el marco de la vida cotidiana, cuando vemos en las demás personas lo que no queremos reconocer en nosotros, nos están dando una oportunidad y lo que hacemos es criticar, pero no nos criticamos a nosotros mismos, no llegamos a ese punto en donde decimos, claro, no me estoy dando cuenta de eso, pero ahí me están mostrando un espejo en donde puedo ver lo que no he podido reconocer. Entonces ahí nos damos cuenta de los niveles, de los errores a los que se puede llegar o como se establecen y que se han aceptado socialmente como si fueran normales. Entonces la gnosis nos da esa oportunidad de que despertemos conciencia y digamos, espere, si estoy enfermo, ¿por qué me estoy enfermando? No estoy durmiendo bien. Si sé que mi cuerpo tiene que descansar, ¿para qué trasnocho? Si sé que las bebidas como licores o otro tipo de bebidas que tienen que ver con ultraprocesados y demás y sabemos que nos enferman, ¿por qué las seguimos consumiendo? ¿No hemos preguntado eso? ¿Qué tipo de alimentos le estamos dando al cuerpo físico? ¿A qué horas nos estamos alimentando? ¿O nos preocupamos más por tener una apariencia física que hay que colocarle, claro, una buena vestimenta a este cuerpo físico, pero nos estamos concentrando más en eso, en adquirir propiedades y demás, y no realmente proporcionarle a esta máquina humana lo que necesita? Con esto no queremos decir que es que no podemos acceder entonces a tener nuestro propio vehículo o nuestra propiedad o algún rancho o algún espacio en la naturaleza para que nosotros, además de producir unos servicios, pues tengamos la posibilidad de poder convivir con la naturaleza, pero sobre todo poder proveer nuestras necesidades, ¿sí? Que, pues, cubriendo techo, comida y abrigo, como estudiamos en Introducción a la Gnosis, pues ya lo demás que nos llegue, pues es una bendición, como se dice popularmente. Entonces, aquí nos presentan una reflexión tan importante que el punto de empezar a conocernos a nosotros mismos va a poder cambiar nuestras propias vidas. Por eso nos dice el maestro que cuando hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo vive dormido, comprendemos la necesidad de despertar. ¿Cómo estamos viviendo con nuestra familia, con nuestra esposa o esposo, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros allegados? ¿Será que nos tratamos bien? ¿Tratamos bien al prójimo? ¿Sí? ¿Somos capaces de brindarle un plato de comida a otra persona que lo esté necesitando? ¿O podemos compartir de ese bienestar que podemos tener a nivel material o espiritual? Necesitamos el despertar de la conciencia. Queremos el despertar de la conciencia. ¿Por qué lo queremos? Porque nos hemos dado cuenta que necesitamos cambiar. Nos estamos otorgando un gran regalo, una maravillosa oportunidad para que así de esa manera se vea reflejada en nuestras propias vidas. Ahí es como decían en el chat y que pues nos indicaban, ¿sí? Nos indicaba la hermana específicamente Lisette, que nos decía que cómo podríamos llegar a la perfección ahí a través de esos procesos. Sí, hay niveles, obviamente, como se definen académicamente en lo que hemos presentado para este proceso de estudio ante cámara y primera cámara. Hay niveles de estudio, necesitamos una información teórica, práctica, pero hay unos grados de aprendizaje y en la conjunción de esos dos aspectos está la aprehensión de conocimiento, porque necesitamos que el ser, es decir, la conciencia, se exprese en nosotros. Y es ahí cuando todo cambia. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a oler, vamos a degustar y vamos a palpar las cosas de forma diferente. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que los ojos no solo sirven para ver, sino ir un poco más allá, ver claramente lo que no veía, escuchar claramente lo que no podía escuchar, ¿sí? Olfatear, por ejemplo, cuando vamos a detectar al agregado psicológico, entonces los sentidos intervienen pues para saber, bueno, ahí está el comando, el sentido de la autoobservación psicológica, que ya el maestro nos empieza a hablar de esos aspectos como herramientas para el trabajo sobre sí mismo. Entonces, es interesante y ya en términos prácticos nos van indicando cuando ingresamos en este maravilloso libro qué es lo que tenemos que hacer y de qué forma lo tenemos que hacer. En la medida en que vamos entendiendo cómo se nos describen estos aspectos en esta lección 2, pues ya empezamos nosotros como a hacer esa diferenciación de lo que es la conciencia, que no la podemos confundir ni con el intelecto, ni con nuestras capacidades
o la forma como procesamos la información en nuestro cerebro. Es un estado en el que nosotros realmente podemos entender todo lo que ocurre a nuestro alrededor y nuestra forma y lo que ocurre en nuestro interior. Entonces, esa conciencia lo que nos va a permitir a nosotros tener la capacidad de entender que estamos viviendo el aquí y el ahora, que cada vez que de pronto alguien nos diga una palabra equivocada, una ofensa, que alguien nos mire mal, nosotros no vamos a reaccionar porque estamos en ese proceso de ese despertar de la conciencia. Entonces, aquí se nos está haciendo énfasis en que vivimos dormidos, nuestra conciencia está dormida, sí, porque nos dejamos llevar por la avaricia, por la vanidad, por la codicia, por el orgullo, por el qué dirán, por la situación difícil en la que estamos atravesando. Entonces ya se nos acabó el mundo, todo se nos complica. Entonces vamos a ir aprendiendo realmente que esto es algo que permanece de una manera duradera en el tiempo, ese aspecto de la conciencia. Nosotros vamos a ir entendiendo también que muchas de las situaciones que desarrollamos en la vida cotidiana nos mantienen en ese estado de dormidera. Sí, allí el maestro nos lo explica a nosotros, vamos a trabajar dormidos, no es porque vayamos con sueño y con ese agotamiento, además de eso, porque no tenemos buenas formas de empezar a cuidar nuestro cuerpo para prepararnos al dormir y empezar a hacer las actividades al día siguiente. Nos gusta trasnochar, excedernos en la comida, bueno, etcétera. Pero entonces, ¿por qué nuestra conciencia está dormida cuando vamos a trabajar, cuando conducimos, cuando llegamos al proceso de la muerte? Porque no entendemos realmente cuál es el propósito de nuestra existencia. Qué tan agradable y tan dichoso sería para cada uno de nosotros experimentar al 100% todo lo que implica la sencillez, todo lo que implica la humildad, todo lo que implica realmente ser diligentes, que no dejemos nada para mañana, que no se nos obstaculicen los propósitos que tenemos en la vida cotidiana. Entonces, hay muchas situaciones en las que nosotros podemos empezar a identificar cuándo hemos actuado, cuándo hemos sentido y cuándo hemos pensado, cuando nuestra conciencia está despierta, cuando hacemos algo que está en el marco del recto pensar, del recto sentir y del recto obrar. Cuando no necesitamos decir, ay, es que el policía me vio, entonces no voy a infringir esta norma. Ay, entonces como está mi jefe, me voy a poner aquí juicioso a trabajar en mi informe. Ay, como mi mamá me está vigilando, entonces voy a hacer rápido el aseo para que me deje ir a la fiesta. Eso no hace parte de ese despertar de la conciencia. Ese despertar de la conciencia, así como lo describe el maestro, es una aprehensión, es algo que se apropia de nosotros de tal manera que podemos decir la verdad sin ningún inconveniente. Sí, soy estudiante gnóstico y estoy estudiando la gnosis, estoy aprendiendo esos aspectos importantes en mi vida y ya he dejado ciertos comportamientos que he notado que me perjudican. Ya no me gusta comer esas comidas, no me gusta fumar, no me gusta tomar, no me gusta trasnocharme, porque he aprendido que eso me lleva a un estado completamente distinto en la disposición de mi cuerpo. Allí estamos hablando de ese despertar de la conciencia, cuando sabemos decir no, cuando podemos dar una explicación sin necesidad de ofender, de gritar, de regañar. Todo eso hace parte de esos elementos que tenemos que ir sumando a todo esto, porque en nuestra propia vida es cuando nos vamos a dar cuenta en qué momento nosotros nos vamos a esas tragedias, a esas comedias, a esos dolores, a esos sufrimientos y nos quedamos siempre en eso, sube y baje, sube y baje. Nos cuesta trabajo ser constantes y eso hace parte de la armonía, del bienestar, del estar bien, hace parte de ese proceso, de esa conciencia despierta, es que nosotros mantengamos ese equilibrio. Podemos ir a trabajar, a estudiar, tener amigos, conocer lugares, disfrutar ciertas comidas, aprovechar ciertos eventos de la vida cotidiana, pero mantener ese equilibrio de la bondad, de la responsabilidad, de la sinceridad, de la castidad, de todo eso hace parte de esos elementos que tenemos que tener en cuenta. Por eso es que el maestro dice que la vida para muchas veces en otros puede ser ridícula, horriblemente trágica y rara vez sublime. Son muy poquitos esos momentos del día a día en que nosotros decimos, uy, me siento a gusto, estoy tranquilo, me siento bien, porque estoy haciendo lo que considero importante para mi vida, para las demás personas, para los que me rodean. Entonces vamos a entender realmente en la medida que sigamos estudiando y entendiendo el contenido de estas lecciones, porque el objeto de la enseñanza gnóstica es que despertemos conciencia,
que ya nosotros no avalemos la forma como se nos están dando ciertos elementos de la vida cotidiana para decir que tenemos que ser exitosos o que tenemos que buscar en reconocimiento solo porque tenemos X cantidad de dinero o porque tenemos cierto carro particular. No, eso no hace parte de ese proceso. Nuestra vida espiritual es primordial y esa espiritualidad está enmarcada en la bondad, en la sencillez, en la sinceridad, en la responsabilidad, en la castidad, en la diligencia, en el amor. Entonces vamos a ir aprendiendo realmente cómo se va cumpliendo este objetivo fundamental del despertar de la conciencia, no solo porque estamos leyendo y aprendiendo, sino porque inmediatamente eso que estamos estudiando lo vamos a empezar a implementar y a comprobar en nuestra vida cotidiana. Eso es lo fundamental y por eso es que estamos compartiendo estas sesiones de instrucción con ustedes para que se motiven, para que se entusiasmen y empiecen a pasar de esa lectura, de ese entendimiento, a ese sentir obligatorio de empezar a generar esa transformación en la vida cotidiana, en todo momento y en todo lugar. Bueno, así de esta manera, pues reflexionando sobre esta lección número 2 del despertar de la conciencia, quisiéramos escuchar opiniones, aportes, dudas o inquietudes. Y para eso, pues tenemos o recordamos que pueden participar. En la parte inferior hay una mano, la pueden levantar o pueden abrir el micrófono y solicitar la palabra o enviar sus apreciaciones también a través del chat que podemos encontrar también en la parte inferior y poder escribir nuestras opiniones y las podemos comentar y así poderlas reflexionar, porque es interesante o es importante aún más poder conocer y poder, dentro de este propósito de estudio y dentro de las reflexiones pues que van a salir, bueno, la gran conclusión para esta sesión, pues poderla desarrollar a través de los aportes que podemos traer cada uno de nosotros y así pues vamos dentro de ese proceso de estudio no solo entender sino comprender qué es la gnosis, para qué es, cómo la vamos a aplicar y dentro de los puntos de vista de cada uno de nosotros pues podemos aportar o podemos traer esos aportes para que desde la propia experiencia de vida pues nosotros hagamos esa relación entre lo que estamos estudiando y lo que vamos desarrollando dentro de cada día, en cada proceso cotidiano, porque la gnosis es nuestra propia vida. Eso es lo importante, eso hay que tenerlo en cuenta y por eso es necesario abrir estos espacios para que así de esa manera, pues, este aprendizaje, este nivel de estudio que ya accedimos a este modo del despertar del hombre y los grados de aprendizaje se vayan dando dentro del propósito mismo de nuestras propias vidas. Comentemos entonces, opinemos, eso es importante, dennos su punto de vista. Para muchos de nosotros puede ser información que debemos analizar y, como se diría comúnmente, masticar con mucha cautela, pero también de manera inmediata nos trae como unas formas distintas de empezar a generar unos cambios en nuestra vida. Entonces, qué bonito sería que ustedes nos pudieran compartir qué han podido comprobar, qué han podido apreciar de lo que hasta el momento hemos ido aprendiendo en estas primeras lecciones de este gran libro. Bueno, aquí tenemos a Mario Castillo, Lisette, bueno, tenemos a Isis Durán, a los hermanos Santos, bueno, Rosa ya participó, el hermano José y Estela, entonces a las demás hermanas y hermanos pues les extendemos la invitación porque nos parece interesante poder escuchar. Queremos pues, escuchar las sus voces. Apreciaciones y bueno, y extender un saludo muy especial y un agradecimiento pues participar de estas sesiones de estudio y que en este 2026 pues retomamos, es importante, va a ser un año bien interesante para poder avanzar en estos estudios y poder llegar a la meta en el 2027 que nos hemos propuesto de avanzar en 7 libros o 7 módulos fundamentales de estudio ante cámara y primera cámara. Entonces, bueno, no sientan temor. Vamos a darles otra oportunidad. Entonces, mientras procesan la intervención que quieren hacer, entonces ya vamos a abordar unos elementos importantes que tienen que ver con lo que ha sido estas reflexiones para la sesión de hoy. Entonces, nos piden la palabra la hermana Estela y el hermano José. Los escuchamos. Sí, quisiera participar comentando una experiencia cuando yo conocí la gnosis, ¿verdad? Recuerdo yo que antes eran obviamente conferencias presenciales, la acompañaba a mi mamá,
la iba a dejar, la iba a traer, estaba como en 8º grado. Y bueno, me invitaban a entrar y no quería, pues como adolescente uno adolece de muchas cosas. Pero luego en algún momento entré y los conferencistas hablaban de lo que ustedes han hablado, del despertar de la conciencia, de los defectos. Pero yo, oyendo, decía, yo no tengo eso, yo no tengo lo otro. Pero en la medida que fue pasando el tiempo y en la medida que fui intentando, así como por curiosidad, autoobservándome, me fui dando cuenta que lo que decían allí era cierto. Sí, tengo esto, tengo lo otro. Entonces uno llega a la conclusión de que primero hay que informarse y después llevarlo a la práctica. Y hasta que uno lo comprueba, ese conocimiento, como lo dicen ahí, va tomando uno conciencia. Y se da cuenta que sí, este conocimiento nos ayuda. Bueno, y después de los años me casé, tengo mis hijos. Este conocimiento me ha servido mucho para tener una luz, ¿verdad? Este conocimiento ha sido como una luz en la vida, porque como existen tentaciones, existen peligros, lo aleja a uno, pues son como principios y valores que uno va, digamos, adquiriendo. Viví el tiempo de la guerra aquí en El Salvador, porque les hablo de Santa Ana, El Salvador, Centroamérica. Y bueno, tuve compañeros que se metieron a ese tipo de situaciones y me acordaba de la gnosis, ¿verdad? De los conceptos que fui aprendiendo. Entonces, para ir concluyendo, ha sido un conocimiento que ha sido una luz en mi existencia hasta este momento y me ha alejado de muchos peligros. Obviamente, acepto muchos errores que he cometido, pues, porque a pesar que uno sabe, a veces esas fuerzas son tan enormes, ¿verdad? Y ahí es donde uno va entendiendo que se necesitan de fuerzas más allá de la mente, ¿verdad? Pero como repito, esto es de irlo comprobando. La primera parte es informarnos. La otra parte es ir como practicando. Se habla del despertar de la conciencia. Bueno, lo primero que tenemos que comprobar es que estamos dormidos, ¿verdad? Y nosotros estamos dormidos cuando nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando vamos al cine y nos fascinamos con la película. Cuando vamos manejando, nos identificamos con A o B motivo, con la misma música. Nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando nosotros nos esforzamos en siempre el recuerdo de sí, la clave de sol que tarde o temprano se va a ver, quiénes somos, qué estamos haciendo, dónde estamos, allí nosotros nos vamos dando cuenta que sí y nos dormimos rápidamente. Hasta ahí mi comentario. Gracias. Bueno, yo voy a aportar un poquito. Voy a aprovechar. Pienso de que también esto de la tecnología, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque es muy buena para comunicarnos con las demás personas, para informarnos, pero también la tecnología nos duerme y nos duerme mucho, ¿verdad? A veces estamos ausentes, aunque estemos presentes, estamos con los celulares, no estamos reunidas las familias, estamos supuestamente disfrutando, pero cada quien está con su celular. Y entonces esto es de ir, y esto es lo que nos duerme la conciencia y nos aleja. Estamos con la tableta y estamos comiendo, estamos viendo las noticias. Tenemos que ir haciendo esa observación detenida que se hablaba para ir viendo cómo vamos despertando, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, hermana Estela, hermano José, por sus intervenciones. Son muy valiosas y muy significativas. Vamos también entonces a escuchar a nuestro hermano Santos Guillén. Los micrófonos son suyos, hermano, ¿lo escuchamos? Por favor, habilitar el micrófono. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, sí, señor.
Escuchamos fuerte y Bueno, claro. sí, quería aportar un poco más sobre lo que mencionó el hermano José, de que uno a veces llega a darse cuenta un poquito de que está dormido de conciencia en eventos traumáticos, difíciles en la vida, por ejemplo, un accidente mío, porque me está sucediendo esto, ¿verdad? Cuando está sufriendo. Pero también se da el caso de que a veces vuelve a caer en la misma circunstancia, a verse en el mismo sufrimiento. Entonces, ahí es donde sirve realmente poner en práctica la enseñanza para que no volvamos, como dice la canción, volver a tropezar con la misma piedra, ¿va? Y con el mismo pie, que es cosa que la hacemos porque estamos dormidos de conciencia. Entonces, ese es el objetivo de esta lección, pues comprender, como dijo, hacer conciencia de que estamos, o por lo menos darnos cuenta de que estamos dormidos, de que por no tener siquiera un poquito de alerta o traer a la memoria que aquellas circunstancias que nos llevaron a esa situación difícil que estamos afrontando, es porque hemos vuelto a caer sufriendo en ese, hemos vuelto a caer en ese sufrimiento, pues. Entonces, claro que al poner en práctica eso, pues el objetivo de la enseñanza gnóstica es evitar el sufrimiento repetitivo, continuo, de tanta mala circunstancia en que nos podemos ver envueltos por estar dormidos de conciencia. Solamente, hermanos. Perfecto, muchísimas gracias, estimado hermano Santos. Esperamos a ver si las demás hermanas y hermanos, Lucy, bueno, tenemos a Rosa también, si quiere nuevamente participar, porque ya vamos a cerrar la sesión, vamos a entrar a la parte de las conclusiones. Bueno, está también Isis, Lisette, Mario, y bueno, para poder culminar satisfactoriamente el estudio de esta sesión número 1 de este módulo número 2, y pues como recordamos es importante poder conocer las apreciaciones, es decir, y demás aspectos con respecto a lo que hemos reflexionado hasta este momento. Sí, es muy importante que estos procesos no solamente es que escuchemos y recibamos la información, sino también pues compartamos ese sentir, esas opiniones que tengamos en torno a esto, porque hay mucho por compartir y esto puede también ayudar a otras personas a que realmente pues sientan como ese interés y esa forma interesante de empezar a generar algo distinto en la vida cotidiana. Entonces, pues lo que ustedes evidencian, lo que ustedes comparten, contribuye a ese tipo de situaciones. Entonces, qué bonito es de verdad, pues saber de parte de ustedes lo que han podido entender de lo que han sido estas lecciones. Mientras entonces podemos entender a qué nos ha llevado entonces las lecciones que hemos compartido hoy con ustedes. Por eso las conclusiones para esta sesión número 1 del módulo 2, pues que es indispensable, acorde a lo que se ha mencionado y lo que el maestro nos ha presentado, es porque pues es indispensable eliminar los defectos o pecados para que nuestros sentidos puedan informarnos con exactitud sobre la realidad. No simplemente el hecho, como habíamos indicado, que, bueno, con el olfato, bueno, la comida, pero nos podemos engañar porque si hay un alimento ultraprocesado que huele rico, pues obviamente nos va a engañar el sentido porque la gula u otros defectos que les interesan que nos alimentemos así y que eso nos parece muy, o sea, por el olor muy rico, puede ser que no sea tan bueno para el cuerpo físico. Entonces ahí hay un ejemplo práctico de lo que puede acontecer. O lo que vemos, si vamos a adquirir o a comprar X artículo, un bien o un servicio, sea cual sea, pues que también no simplemente el hecho que nos dejemos llevar, sí, por lo que los ojos están viendo, porque puede ser que podamos adquirir un predio por menos valor,
Pero si, por ejemplo, nos lo muestran con piscina, pues obviamente se va a encarecer el precio de ese predio por lo que estamos viendo. Entonces la vista nos puede estar engañando cuando decir, hola, si con ese dinero, por la mitad de ese dinero compro un predio y con la otra mitad lo adecuo como lo necesito, pues cambia la situación. Entonces, como se dice popularmente, todo entra por los ojos, pero también entra por los oídos, entra por el olfato, entra por el gusto, entra por el tacto. Entonces, ahí tenemos ejemplo de la vida cotidiana para tener en cuenta y darnos a la tarea de saber cómo nos vamos a desempeñar en el mundo físico, ¿sí? Y aprovechemos los momentos, sean de celebración o no, pero aprovechemos todo momento, todo instante para poder observarnos y saber qué es lo que estamos haciendo. Por eso también otra gran conclusión es cuál es la importancia de la autoobservación para descubrir que no somos uno, ¿cierto? Sino una legión de entidades llamadas ego o yo psicológico. Tenemos una pluralidad. Hay muchos aspectos y la hermana Lucy mencionaba algo bien interesante, que pues hay tantas cosas que posiblemente esté hablando el agregado psicológico por nosotros, es decir, que la palabra que estemos emitiendo pues no corresponde al ser, sino que corresponde a esos egos. ¿Cómo quedaríamos ahí cada uno de nosotros? Es decir, pero ¿y entonces qué digo o cómo identifico qué es el agregado psicológico? Eso es lo que nos está enseñando o nos enseña la enseñanza gnóstica samaeliana. Es decir, nosotros darnos cuenta, cuando empezamos a despertar la conciencia nos ayuda a que nos demos cuenta o caigamos en cuenta qué es lo que estamos haciendo y de qué manera lo hacemos. El pensamiento, sentimiento y acción, cómo se están desarrollando. Entonces, ¿a qué corresponde? ¿Sí corresponde a la realidad, a la conciencia o está correspondiendo obviamente a los intereses del agregado psicológico? Y también, ¿cuál es la conclusión fundamental sobre la diferencia entre la conciencia y el intelecto? No podemos ser buenos eruditos, o intelectuales, tenemos mucha información, pero eso no quiere decir que seamos conscientes. Pues recibimos una información, hemos ido a la universidad, tenemos algunos estudios, nos hacen profesionales en nuestra labor, pero no quiere decir que eso sea conciencia. Tenemos un saber, pero necesitamos llegar al ser. Por eso se habla de un conocimiento del ser y del saber, de unas dialécticas del ser y del saber, porque si nos preguntan en nuestras profesiones podemos hablar sobre eso. Pero necesitamos al ser para hablar realmente que lo que desarrollamos profesionalmente sí está aportando y nos aporta a nosotros como personas o nos aporta dentro de ese propósito del despertar de la conciencia. Porque otro ejemplo de la vida cotidiana, desarrollamos una carrera, unos estudios, profesionalmente estamos inmersos, tenemos mucha experiencia, 10, 20 años. Pero ¿para qué esa experiencia? ¿Será para tener un reconocimiento, un estatus social? ¿O realmente le brindamos un servicio equilibrado a las demás personas y en los servicios o bienes que vendemos, si estamos conscientes de que estamos dando algo acorde o equilibradamente a la economía? Y entonces, porque las demás personas no conocen sobre eso, entonces nos atrevemos a cobrar más de lo que no deberíamos cobrar. Ese es un ejemplo práctico de la vida cotidiana. O si realmente lo que tenemos lo compartimos, no es porque realmente ahorita entonces vamos a dar todo y no vamos a dejar nada para nosotros. No, tampoco ese es el hecho. Hay que vivir una vida en equilibrio, pero estamos dispuestos a ayudar a nuestro prójimo, a las demás personas, no solo con dinero, porque hay alguna persona que solo necesita un consejo, solo el saludo, que le estrechemos las manos, darle unas palabras de aliento porque están pasando por dificultades. Todos absolutamente estamos pasando por dificultades y una palabra le puede alegrar el día a una persona para no cometer un error. Veamos lo que está aconteciendo en nuestra sociedad para que nos demos cuenta realmente cómo las palabras influyen o destruyen o construyen, o alegran o entristecen a una persona, a una dama, un caballero, puede ser un niño, una niña, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hay que estar atentos. ¿Y por qué se afirma que la educación académica es insuficiente para lograr el verdadero despertar? Sí, pues no, con esto no estamos diciendo entonces que no vamos a estudiar, que no nos vamos a desarrollar en el saber. No hay que leer. ¿Sí? Porque el ser tiene que estar en equilibrio con el saber y el saber con el ser. Y de ahí viene una conjunción bien interesante que nos permite desarrollarnos de forma integral. Partiendo que cuando vamos a iniciar o vamos a empezar a conocer nuestra propia espiritualidad, parte de nuestra psicología particular. Por eso nos dicen conozcámonos a nosotros mismos, para que empecemos a despertar y veamos diferente la vida, escuchemos de forma diferente, olfateemos, degustemos y
palpemos de forma diferente las cosas. Entonces es ahí que se ve en cambio. Entonces ya decimos que si no podemos comer eso, pues llevemos una alimentación sana realmente, ¿sí? Con esto no hay que decir, no, pues tampoco nos vamos a volver vegetarianos 100% y entonces nos vamos a volver carnívoros. No, hay que buscar el equilibrio con lo que estudiamos en Introducción a la Gnosis. ¿En qué porcentaje? ¿Por qué necesitamos hidratarnos bien? ¿Por qué tenemos que tener contacto con la naturaleza? Si podemos ir al mar, si podemos ir a la montaña, eso es algo que no todos tenemos el privilegio de poderlo hacer. Hay que hacerlo, ¿sí? Dormir, dejar que este cuerpo físico descanse. Tantas cosas que estamos viendo los ejemplos y por qué todavía nos dejamos atraer por esas cosas del mundo que materialmente nos hipnotizan. Entonces, es interesante y así de esta manera pues se presentan estas conclusiones y el objetivo fundamental estudiando hasta este momento es que tenemos que aprender a vivir y vivir una vida mejor. Cada uno de los planteamientos que hemos identificado en estas primeras lecciones, pues son necesarias para la vida cotidiana. Hay que releer, analizar, comprender, hacer una reflexión muy profunda de todo lo que aquí se nos narra y no nos quedemos solamente allí con esa parte del texto. Empecemos a vislumbrarlo y a comprobarlo en todo lo que estamos viviendo en la vida cotidiana, alguna situación específica por la que estemos atravesando. Una parte cualquiera del libro de la enseñanza gnóstica nos va a dar una voz de aliento, nos va a dar como una idea precisa y nos va a invitar realmente a que veamos que cada uno de nosotros es el que va a empezar a generar ese cambio, esa transformación. No se trata solamente de aquí como instructores y estudiantes, solo nosotros nos vamos a transformar y a través de esto es lo único como vamos a evidenciar algo. No, cada persona, cada hombre, cada mujer está en la capacidad de ese autodescubrimiento y para eso tenemos estas herramientas maravillosas que nos entrega la enseñanza gnóstica y por eso queremos invitarlos a todos ustedes para que el próximo 15 de enero, el próximo jueves, empecemos a participar en lo que va a ser esta segunda sesión, ¿sí? Que vamos a estudiar 3 lecciones más de este gran libro. La lección 3 que se titula Emociones negativas, la lección 4 que se titula Trabajo sobre sí mismo y la lección 5 que se titula Sujeto, Objeto, Lugar. Entonces, para que desde ya vayan estudiando, vayan analizando cada uno de esos contenidos y puedan ustedes pues realmente hacer sus reflexiones y compartirnos en esa próxima sesión del jueves 15 de enero sus apreciaciones. Entonces, para que lo tengan muy presente. Así que de esta manera hemos culminado. Si a bien está, de pronto hay algún otro aporte y demás, pues este es el momento, pero de igual manera agradecemos infinitamente de parte de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de El Salvador, de la Escuela Samaeliana de Estudios Gnósticos del Salvador, de la Asociación de la Hermandad Gnóstica del Salvador y de la Asociación Centro Educación Gnóstica Samaeliana, estar presentes en este espacio de estudio de la enseñanza gnóstica samaeliana y así continuar en este 2026 con estos propósitos para que podamos cambiar nuestras propias vidas, podamos compartir de eso que realizamos en la cotidianidad, porque lo que hacemos en nuestra vida es lo que podemos nosotros, digamos, dar, pues básicamente se da testimonio de lo que desarrollamos en nuestra vida, qué podemos cambiar, también de las dificultades, porque de esas dificultades aprendemos. Eso también es lo bonito de la vida, por eso la vida es nuestra propia iniciación. Tenemos que iniciarnos en nuestra propia vida en el propósito de cambio, eso es lo que nos enseña la Gnosis. Y así, pues tener presente que vamos, pues de eso que nosotros hacemos, pues también vamos a poder dar a los demás. ¿Qué están esperando? ¿Qué decíamos nosotros hace un momento? ¿Qué esperan los demás? A veces hasta una palabra los puede confortar. Esperan a veces un consejo, ni siquiera dinero, pues el dinero, si contamos con el dinero, lo podemos compartir, podemos invitar a alguien a comer, podemos decir, mire, si no tiene, venga, pues compre estas cosas porque las está necesitando, pero más allá de eso son cosas elementales en las cuales ni siquiera nos estamos dando cuenta cómo nos relacionamos con los demás. Entonces andamos como en una pugnacidad, todos vamos como así lineales, no nos damos cuenta ni miramos qué es lo que pasa a nuestro alrededor, llegamos a la casa o salimos de la casa y así como salimos llegamos y no nos damos cuenta cómo están nuestros hijos, nuestros vecinos, cómo está el medio ambiente, ¿no? Entonces vamos llevando esa vida y cuando nos damos cuenta con los años, pasamos los años, pues a veces estamos inconformes y en esa inconformidad, pues ¿qué vienen? Las enfermedades, vienen problemas no solo económicos, sino también familiares. Y pues eso es lo interesante de poderlo hablar en este espacio, pues para que tengamos la oportunidad
de vivir una vida mejor. Así que reiteramos entonces a cada uno de ustedes un sincero agradecimiento por su tiempo, por su dedicación, por su compromiso, por participar en esta sesión. Esperamos que sea de su agrado y de su gusto toda la información que hemos compartido. A través pues, de nuestro chat seguiremos pues, aclarando algunas dudas o inquietudes y comentarios y compartiremos entonces todo el proceso de estudio que hasta el momento hemos realizado. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Que tengan una muy feliz noche. Paz inverencial. Paz inverencial.